Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre los sistemas de información clínica que manejamos dentro del hospital, en áreas críticas, en terapia intensiva y en quirófano. Voy a platicarles un poquito sobre los diferentes retos que se encuentran el día a día dentro del hospital, tanto enfermeras como médicos, personal de IT, personal de administración, y ya al final de la presentación voy a hablar un poquito de la solución que ofrece Dräger. El personal de enfermería, una de sus actividades diarias es la documentación. No sé, de los que estamos aquí ahorita, ¿cuántas son enfermeras? Más o menos en promedio, ¿cuánto tiempo se tarda una enfermera en capturar la información del paciente, dado un instante que tiene que tomar la frecuencia cardíaca, la saturación, la presión invasiva, temperatura, etcétera, etcétera, y todo eso lo tiene que poner en un documento, en la hoja clínica de paciente. Pero aparte de todo eso, pues tiene que ver mucho de lo que es la organización dentro de la área de terapia intensiva o dentro del quirófano. Tiene que preparar al paciente, preparar medicamentos, preparar equipo, ver el monitor de signos vitales, tener comunicación con otras enfermeras, comunicarse con el paciente, y así puedo seguir describiendo todas las actividades que en particular hace nuestra compañera de enfermería, ¿de acuerdo? En un dato estadístico tenemos que la documentación es el 11.6% de su tiempo dentro de la terapia intensiva, ¿sí? Y de ahí, bueno, también tenemos que 11.2 lo ocupa para organizar, 10% para preparar equipo, monitorear signos vitales, etcétera, etcétera, ¿sí? Otro reto importante que se llega a dar es el cambio de turno. Normalmente, el cambio de turno del turno nocturno al turno matutino y del turno matutino al turno vespertino, pues normalmente la información es rápida, es fresca y las personas están al día. Pero ¿qué pasa cuando el turno matutino le entrega al turno nocturno o el turno nocturno le entrega al turno matutino? Ahí es cuando empiezan a haber fugas de información. Ya de repente las personas, somos seres humanos, tenemos nuestros ritmos de trabajo, ya empieza a haber ahí un desgaste en cuanto al manejo de la información. Hablando de la terapia intensiva como un global, ¿sí? Uno de los retos que nos encontramos es que el personal es multidisciplinario, es decir, hay enfermeras, hay médicos especialistas y cada uno ve una visión diferente de lo que es el área. La comunicación entre ellos es muy importante y es clave para lo que es el buen manejo del paciente dentro de las terapias y también dentro del quirófano. Otro problema que se llega a presentar muy a menudo es que la información se encuentra en diferentes lados, ¿sí? Es el expediente electrónico, el folder, que la hoja, la nota médica pues está ahí por donde está la documentación de la máquina de escribir, o que el tal reporte quedó en la computadora que está en la oficina del doctor, pero el doctor ya no está, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones se llegan a presentar. También lo que es sobrecarga de datos, o sea, el exceso de información, el exceso de hojas. No sé si les ha pasado que han visto folders así, completos del expediente del paciente, que la verdad, tanto a la enfermera como al médico en esa situación, pues sí duda el abrir el folder y buscar toda la información correspondiente. Difícil acceso al paciente, eso es uno de los retos que se presenta en la terapia intensiva, ¿sí? Y bueno,
pues en sí la dificultad del paciente en términos generales, ¿no? La gravedad del paciente es otro reto que se llega a presentar en estas áreas. Diagnóstico, monitoreo y terapia compleja. Ergonomía para documentar es otro de los retos que se presentan y tecnología compleja. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es utilizar un ventilador, una máquina de anestesia, un monitor, etcétera, etcétera? Bueno, esta es una imagen de algunos hospitales para que más o menos, no sé, el personal administrativo, cuántas veces tiene la oportunidad de ir a ver la terapia intensiva de su hospital. O el ingeniero de sistemas, a lo mejor sí, el ingeniero de sistemas se mete más y está ahí más al contacto y ve cómo es que está el ambiente en torno al paciente dentro de la terapia intensiva, dentro del quirófano. Entonces, la documentación básicamente es vital porque pues así tenemos la historia clínica del paciente, ¿sí? Tenemos sus diagnósticos, tenemos sus datos demográficos y la terapia, bueno, pues en ese caso tenemos una guía de cómo se está dando, ¿no? Entonces tenemos diferentes formatos, tenemos la hoja de paciente, tenemos la nota médica, la nota de enfermería, las escalas, etcétera, etcétera. Y así vamos haciendo nuestra colección de formatos. Y bueno, en el flujo de trabajo dentro de los hospitales, pues está ahí todo un proceso, ¿no? Hay un proceso en donde les indican las enfermeras o los médicos tienen como consigna a llenar tal formato, que deben de hacer, de llenar tales requisitos, etcétera, etcétera. Y yo les hago una siguiente pregunta: ¿a dónde va a parar toda esa documentación? A lo mejor, pues la enfermera hace su trabajo, llena el formato, lo mete de expediente y lo entrega a administración. Pero ya después se olvida. Igual el médico llena su formato, lo ingresa y ya ellos digamos, se desentienden de todo el proceso. Pero ahora entra el área de administración. ¿Qué hace con toda esa documentación? La guarda, la archiva, y entonces viene cuando pues, hay un problema legal y pues ahora ve a buscar la información, ve a sacar el expediente y consulta, busca la hoja, la fecha, la hora, etcétera, etcétera. Entonces ahí empiezan a surgir otras complicaciones que ya directamente no involucran a la enfermera y al médico, pero ya involucran a todos, ¿no? Porque ya estamos involucrando a personal de administración. Y bueno, ya conforme va creciendo el hospital, pues ya hay un área de sistemas y el área de sistemas se empieza a involucrar en cómo poder archivar toda esa información y sobre todo cómo poderla tener en el momento en que se requiera, ¿no? Otro tema importante es que todos los reportes que se generan, pues normalmente es famoso que el doctor no tenga una bonita letra, ¿no? Entonces, cuando hay una tercera persona que trata de leer la información, como que le cuesta trabajo en ocasiones, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que estoy tratando de platicarles es un poquito del reto y del día a día que se presenta en todo el hospital, ¿sí? Entonces, pareciera tan sencillo como agarrar y decir, bueno, pues vamos a tener cuidado, vamos a ingresar los datos del paciente, que la enfermera nos ayude a capturar correctamente el nombre, el peso, la estatura, etcétera, etcétera, y que posteriormente pues toda la información se guarde correctamente y pues eso es lo que está sucediendo hoy día, ¿no? En las terapias intensivas, en los quirófanos, pues se registra toda esa información y así es como se está trabajando actualmente. Hablando específicamente del quirófano, pues encontramos pues, algo muy similar que dentro de la terapia intensiva.
pacientes con diversos niveles de complejidad, acceso a toda la información del paciente integrando datos en el punto de cuidado crítico, análisis, oportunidad de información clínica, control de costos, registro para propósitos médicos legales, ¿sí? Entonces es la información que también se maneja en el quirófano. Este es un ejemplo de una hoja de enfermería, ¿sí? Básicamente hablamos del consumo de tiempo que le toma al personal, transcribir toda la información, errores potenciales, acumulación de papeles, datos de pacientes diferentes y dificultad. Bueno, eso ya es como un resumen de lo que les he estado platicando. Y no siempre está disponible la información, no está bien organizada, difícil para auditar, etcétera, etcétera. Ahora yo les hago un siguiente planteamiento. ¿Será necesario tener puntos de acceso para la información dentro de los lugares de terapia intensiva? ¿Sí? ¿Será necesario tener un sistema de visualización o un lugar donde la enfermera pueda capturar la información, el médico pueda capturar sus notas? Es ya como que una leyenda urbana de que el doctor no... hay doctores que todavía no abandonan su máquina de escribir, sobre todo en provincia, siguen teniendo su máquina de escribir tal cual y van y se sientan y llenan su reporte, por ejemplo. Entonces, otro punto importante es la seguridad. Mucho se ha hablado el día de hoy de la confidencialidad de la información, ¿sí? A mí me llama la atención que, por ejemplo, hay equipos que ya tienen una tecnología que les permite que con una USB cualquier persona puede llegar, lo conecta, baja la información y pues quién sabe para qué quiera la información, ¿no? Entonces yo lanzo la siguiente pregunta: ¿es bueno o es malo? Es decir, un médico, una enfermera, cualquier elemento dentro del hospital puede llegar, conectar a una USB y bajar la información que está teniendo del paciente. En ese sentido, lo que nosotros ofrecemos es una solución web. Esta solución web captura de manera automática la información de signos vitales, la información de ventilación y la pone en una hoja electrónica. Esa hoja electrónica es más o menos de este aspecto, ¿sí? Y aquí lo que van a tener la enfermera es que automáticamente todos los valores de ese paciente, tanto SG, saturación, temperatura, presión no invasiva, todos los signos vitales del paciente se cargan automáticamente en esta página web, ¿sí? En quirófano, por ejemplo, se hace un seguimiento del paciente desde que entra al área de recuperación, que normalmente es ese proceso que manejamos aquí en México. El paciente llega a recuperación, ahí lo atiende el anestesiólogo, le hace una premedicación y ya lo va preparando para llevarlo a la sala de cirugía. Desde ese momento, Drager ofrece una solución que va siguiendo desde el instante que conectan al paciente en ese monitor dentro de la recuperación y va llevando todo el proceso de anestesia o preanestesia. Durante la cirugía, el paciente es monitorizado, toda la información que se está generando se captura en la hoja de anestesia electrónica y posteriormente cuando el paciente regresa a la recuperación ya después de la cirugía, otra vez sigue siendo monitorizado y toda esa información se va capturando. ¿De acuerdo?
Todo lo que tiene que ver con notas de enfermería, notas médicas, cualquier nota o evento se puede generar en el sistema. En este sistema se puede loguear y hay diferentes niveles de jerarquías. Por ejemplo, el jefe de la terapia o el jefe de quirófano tiene privilegio completo. Puede modificar información o no puede modificar información. Por ejemplo, un residente pues solamente tiene derechos de visualización, etcétera, etcétera. A cada persona que tiene un rol diferente se le puede asignar un nivel diferente dentro del sistema, ¿sí? Todas esas notas, todas esas hojas van firmadas electrónicamente. Este sistema trabaja sobre un sistema Windows, entonces todos los niveles de usuarios son los mismos que maneja Windows. Entonces todo lo que tiene que ver con seguridad es la misma seguridad que les puede ofrecer un sistema Windows, ¿sí? Adicionalmente a ello, adicionalmente a llevar la hoja electrónica de enfermería, también podemos capturar toda la información de bombas de infusión, todo lo que son fármacos, dosis, velocidad, etcétera. Todo eso se puede controlar a través del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, realmente este sistema es un sistema de gestión de la información, administra toda la información que se está generando dentro de la terapia y dentro del paciente. Eso incluye escalas, incluye evaluaciones, incluye complicaciones, resultados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Drager ofrece es una facilidad en registrar toda la información, en que sea veraz, es información veraz, porque automáticamente lo que está monitorizando el monitor es lo que está guardando, ¿sí? En este es detallada, está disponible a largo plazo. El sistema que nosotros ofrecemos tiene un sistema de respaldo RAID, ¿sí? Es una terminología, es una tecnología de sistemas que básicamente se trata de un arreglo de discos en donde se va guardando la información. Si falla un disco, los otros dos siguen operando. De los beneficios, de los impactos que podemos ofrecer con este sistema, pues es reducción de costos. Aquí sí quiero ser muy específico. No es que el sistema en sí es el que me va a generar la reducción de costos, es la manera en cómo vamos a ocupar ese sistema. Esto tiene que ver un poquito con lo que comentaban los panelistas de que normalmente un proveedor pues sí ofrece que tiene la solución y que va a funcionar y todo eso. Sí, tenemos, la tecnología está aquí en el país, está disponible, mas sin embargo, en este tipo de sistemas tiene que ver mucho el uso que se le dé. Si tenemos este sistema, pero no le hacemos caso, pues nunca vamos a tener un ahorro. Es decir, si aquí el sistema me está permitiendo que la enfermera se enfoque en otras actividades que ya no tiene que estar transcribiendo en un papel, por ejemplo, y aún así dentro del flujo de trabajo la enfermera tiene que escribir, pues ahí ya el sistema ya no va a ser lo que dice que es. Pero no sé si entienden la idea. Finalmente se ofrece la tecnología, pero mucho está en nosotros, en cómo la ocupamos. ¿De acuerdo? También el sistema le permite una visualización. Por ejemplo, cuando se tiene programado un cierto medicamento y llega la hora, no es que el sistema se vaya a alarmar y esté alarme y alarme y alarme y alarme. No, lo que va a hacer es que en el área donde está programado
que se le debe de proporcionar ese medicamento, esa área, esa hora, se va cambiando de color. Antes de que suceda está en verde, y aquí le está indicando a la enfermera que a esta hora debe de hacer este proceso. Pero cuando ya pasó y de alguna manera el sistema no detecta ninguna interacción con la enfermera, entonces se va poniendo de color morado, ¿sí? Pero eso no significa que el sistema le esté diciendo o le esté presionando para nada, es simplemente un semáforo y es simplemente un indicador. Si se pasó el tiempo, bueno, ahí el sistema lo tiene indicado, ¿de acuerdo? Entonces, esta solución, esta opción que nosotros ofrecemos viene junto con una estación de trabajo y viene en cada cabecera de paciente. Lo que nosotros ofrecemos es una solución en donde la misma enfermera en el mismo punto de cuidado crítico tiene esta estación, tiene el acceso web, tiene el acceso a imágenes, tiene el acceso a datos de laboratorio, tiene el acceso a las principales aplicaciones que puede tener dentro de la misma área, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los primeros objetivos que nosotros tratamos de ofrecer a los usuarios es la evaluación. En el mismo punto de cuidado crítico se hace una evaluación, posteriormente se hace un análisis y administración de los datos. Por ejemplo, algo que le gusta mucho al personal médico es que con este sistema se puede hacer una correlación en tiempo de cómo está cada uno de los parámetros. O sea, por ejemplo, a lo mejor hubo un aumento de la frecuencia cardíaca que fue acompañado por una baja de presión o por algún otro fenómeno que se haya presentado en ese momento. Este sistema le permite realizar este tipo de diagnósticos. Y finalmente, bueno, lo que es la intervención y la terapia, lo que tiene que ver con los parámetros ventilatorios, los parámetros de la máquina de anestesia, medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así es como luce la hoja de enfermería. No sé si se alcanza a apreciar, pero aquí estamos teniendo todos los parámetros. En este caso se está presentando la presión arterial, algunos otros parámetros adicionales. Aquí la enfermera puede seleccionar en cuánto tiempo quiere ver la información, si lo quiere ver cada minuto, cada 2 minutos, 5, 10 o cada hora, y automáticamente se va llenando la hoja, ¿sí? Acá abajo se presentan las tendencias y este sistema es algo muy familiar a lo que es Internet Explorer. Arriba están las pestañas, entonces vamos a tener una pestaña de fluidos, otra pestaña de ventilación, otra pestaña de quirófano, etcétera, etcétera. Otra aplicación importante que tiene esta solución es que puede tener un acceso remoto. ¿Qué quiero decir? Que toda la información que se está presentando en la misma terapia puede ser vista por otro especialista en otra parte del país, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto funciona a través de un servidor que le llamamos Gateway. Ese servidor Gateway es el que va a tener el acceso hacia afuera del hospital, de tal manera que el médico que está de manera remota entra a una aplicación de internet, tal cual, una conexión de internet, a una dirección y a través de un login puede accesar a la información de la terapia intensiva. Dichas aplicaciones se pueden visualizar no solamente en la estación de trabajo que les estoy comentando, sino también en una laptop, incluso en un sistema móvil, ¿sí? Entonces, así es como estaríamos visualizando un lugar de terapia intensiva. Básicamente, este es el sistema de monitoreo y esta es la estación de trabajo. La estación de trabajo cuenta con un teclado o un mouse. Y como les decía, es por cada lugar de paciente.
Así es como estaría luciendo lo que es el quirófano. En este caso tenemos la estación de trabajo montada a la máquina de anestesia, tenemos el monitor de signos vitales. ¿Sí? Bueno, pues eso es todo por mi parte.